8:32 de la mañana y estás en Pauta de Análisis en la 100.5 en Santiago, 99.1 nos escuchas en Antofagasta y nuestros amigos de Valparaíso y Temuco en la 96.7. Ya están con nosotros don Carlos Ominami, presidente de Chile 21, que viene llegando con un tostado fascinante, así se decía antiguamente, y Rodrigo Villa, director del área política, sin tostado. O tostado. O tostado de otra manera. Bueno, muchas gracias, qué gusto tenerlos acá como cada jueves. Saludos a ambos. Hola, realmente mucho gusto estar de vuelta aquí. Sí, la dupla se vuelve a rearmar. Sí. Compartiendo aquí con ustedes. Estábamos mirando unos datos que entregaba ayer la presidenta del Banco Central. No eran del todo positivos, pero no sé si son tan negativos, hay que ponerlo en contexto. Decíamos, no hay nadie que le esté yendo muy bien en economía mundial. Los que se portan bien no le está yendo tan bien. Alemania, hasta Nueva Zelanda entra en recesión hoy día. ¿Cómo ve esa fotografía, Carlos Minami, que es su especialidad de la economía? Efectivamente, no es son datos que muestran que este no es un país en crisis, no es un país que se esté cayendo a pedazos, no es un país que esté decayendo ostensiblemente, pero también hay que decirlo con franqueza, no son datos para gritar viva Chile, no hay mucho que celebrar con una tasa de inflación que está en torno al 5%, con un crecimiento que está al 2%, realmente es bueno en el contexto internacional actual, en el contexto latinoamericano actual, pero es totalmente insuficiente desde el punto de vista de las necesidades que el país tiene. Yo creo que de todas maneras hay que destacar que este gobierno ha hecho un esfuerzo importante de normalización en el plano económico. Tenemos cuentas que están mucho más equilibradas, tenemos un déficit fiscal que está bajo control, pero así todo no ha sido posible teniendo un muy bajo crecimiento, un crecimiento por debajo del 2%, no ha sido posible controlar la inflación de manera de llevarla al rango meta del Banco Central, que es una inflación en torno al 3%. Sí, lo que decíamos, claro, hoy día, y tú haces el punto, Carlos Minami, el mundo entero, la palabra que sobrevuela, como los drones en Estados Unidos, que hay un medio enigma, es la palabra incertidumbre. Hay dos guerras, tiene que asumir Donald Trump y eso también genera mucha pregunta. Pero también la pregunta es, porque a pesar de todo ese contexto, si en Chile el gobierno ha hecho una apuesta realmente contundente y ha hecho todo lo posible para poder inyectar más certeza, inversión, para apuntar a este crecimiento. ¿Qué dice Rodrigo Villa? A ver, Claudia, ayer me pasó algo simpático, interesante de esta perspectiva. Tuve una reunión entre 6 y 8 de la noche en Rancagua con alcaldes, concejales, cobres recién electos. Usted dice que tiene que ver con esto. ¿Ya? Yo había preparado temas de seguridad, conversar. Derivó esto en la situación económica. ¿Ya? Yo no soy economista, así que respeto mucho lo que dice Carlos, porque tiene una mirada distinta. No, ¿por qué excusarte? No te lo digo en serio, yo con respeto. Pero lo que se terminó conversando en esa reunión fue de la economía de bolsillo, de la economía de la casa. Día a día. Del día a día. Entonces, preguntaban, gente que fue recientemente electa, gente preparada, en el mundo político, preguntaba, bueno, todo esto qué significa para la economía de nuestra gente el próximo año. Entonces, yo creo que, a ver, según lo que yo leo, creo que los esfuerzos que el gobierno podría hacer son mayores, ¿ya? Pero el punto de vista es la percepción de la gente respecto a estos esfuerzos. Y ahí hay un problema de desempleo, de empleo informal, de escasez de recursos porque la inflación es alta, es decir, que la plata no alcanza a final de mes. ¿Ya? Entonces, lo que me preocupa, y ahí sí que tengo opinión, es cuando el gobierno en sus propuestas enfatiza aspectos que si bien pueden ser necesarios para algunos grupos específicos, esos recursos serían mejor aprovechados inyectándole sabiamente, como lo deberá saber, ¿no es cierto?, las autoridades económicas de este gobierno, para reactivar la economía. La gente quiere trabajar con sueldos justos, quiere que la plata alcance, quiere trabajos formales. Y eso es lo que hoy día yo veo que se ve más amenazado que de lo que está hoy día para el próximo año, según lo que ha dicho el Banco Central. ¿Y qué no está faltando ahí, Carlos Minami? Que tú has sido claro en decir que no te ha gustado el desempeño económico en el último tiempo y que faltan cosas. O sea, yo encuentro que es importante el esfuerzo de normalización, pero me parece a mí que no basta, que no se puede resignar uno a crecer al 2%, a tener una tasa de desempleo que está cerca del 10%, y eso efectivamente es lo que la gente también nota. La creación de empleo, que ha habido creación de empleos también en torno a empleos de baja calidad, con poca cobertura, con poca protección social. Entonces, yo creo que hay un problema con el crecimiento, un problema con el estancamiento, que, digámoslo también con mucha franqueza,
tiene orígenes bastante anteriores, por lo menos los últimos 10 años. Hemos estado creciendo muy poco. Y yo en eso tengo una diferencia muy radical, tanto con lo que ha sido la conducción de este gobierno como la conducción del gobierno del presidente Piñera. Yo creo que está la idea de que finalmente los mecanismos de mercado tienen que funcionar automáticamente, que hay que dejarlos operar libremente para que las cosas funcionen. Y eso no funciona así, no ocurre así. Se hace política industrial, se hace estrategia de desarrollo prácticamente en todo el mundo. Y desde ese punto de vista, No falta. Chile la verdad es que es un país bastante provinciano. Yo les digo muchas veces, ¿sabes qué? Nos parecemos a Corea. Y dicen, ¿cómo que a Corea? Le digo, no, a Corea del Norte. No, a Corea del no la Norte potencia surcoreana. No, a Corea del Norte por el fanatismo con el cual hemos incorporado las recetas neoliberales, las recetas más ortodoxas, que creo que no dan cuenta de la situación del problema fundamental que tiene Chile, que es el siguiente. Seguimos exportando más o menos lo mismo que hace 30 años y produciéndolo más o menos de la misma manera. Entonces, ahí tenemos el problema de fondo y eso eso es un tema de estrategia de desarrollo, de política industrial, en donde los economistas ortodoxos han sido muy, muy refractarios a poder avanzar en esa dirección. Hoy día en el Mercurio sale un cuadrito, resumen del crecimiento de los gobiernos desde Allende. Lo leí más temprano, sí. Hecho por el Banco Central, tengo entendido, con información del Banco Central. El gobierno con más bajo crecimiento, el de Allende. Le sigue hoy día probablemente con las proyecciones el gobierno de Boric, después viene el gobierno de Bachelet 2, después viene el gobierno de Piñera 2. Correcto. Entonces la afirmación de que esto... ¿Y el primero? El más alto. El primero. Ah, no. El gobierno presidencial, güey. No, estoy de acuerdo, pero te estoy... 7,3 donde estaba Carlos Minami adentro. Te estoy refutando que este es un problema parejo, ¿no es cierto? Y no es parejo en los últimos 6 gobiernos. Este es un problema del gobierno de Allende y es el gobierno del presidente Boric, según las proyecciones del diario El Mercurio. No es de... Y después viene Bachelet 2. Esa es la realidad. Todos bajo 1.8 de crecimiento. Piñera, que es el que le sigue, 2 algo. 2.5 el Gracias, Piñera 2. Gerardo. Entonces, ese es el primer punto. Segundo, yo no sé si somos Corea Norte o Corea Sur. Y me da exactamente lo mismo. En la semana pasada estuvo aquí el exministro Andrade y dio un buen ejemplo al final que no lo pudimos conversar. Lo vi en el 24... Sí, después lo sacaron. Lo de Dominga. Lo de Dominga. Y él reclamaba cómo nos estábamos perdiendo un proyecto. Él lo miraba desde el punto de vista de los trabajadores. Yo lo miro desde el punto de vista de la economía. ¿No es cierto? ¿Cómo estamos perdiendo un proyecto de miles de dólares, no sé, millones de dólares, para poder, ¿no es cierto?, sacar una zona que está en condiciones de pobreza? La sumatoria de ese tipo de proyectos permite que los países crezcan. Es una cosa de sentido común, eso lo sabe la gente de cualquier parte de Chile. Y lo que estamos frente hoy día es un grupo, y esto no tiene que ver con ideas neoliberales ni nada que se parezca, es un grupo de personas que están en los distintos cargos de gobierno que priorizan, ¿no es cierto?, su estrategia de medioambiental respecto a un crecimiento responsable, como hoy día se está demostrando en Dominga. En Dominga, los organismos técnicos dicen que cumplen los estándares ambientales. Entonces, Carlos, si no hay inversión, no hay crecimiento. ¿Y quién está frenando la inversión? Este gobierno. Mira, yo creo que hay muchas cosas y probablemente no vamos a tener tiempo para hacer una discusión más a fondo, pero hay una parte de razón en lo que dice Rodrigo, en el sentido de que hay un tal nivel de complejidad en todo lo que son la obtención de permisos que está obstaculizando la inversión. Y eso paradojalmente es responsabilidad también del mundo más neoliberal, en el sentido siguiente. Si aquí hubiera un buen Ministerio de Medio Ambiente con todas las potestades, sería mucho más fácil resolver los problemas. Lo que ocurre... No hay un buen Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que es un ministerio que tiene poca facultad. Y que lo que ha ocurrido, que tratando de evitar que exista un ministerio fuerte, lo que se hizo fue una proliferación de la permisología en todos los organismos. Entonces, cada organismo quiere tener también su propia voz en este entierro. Y hemos terminado con una selva de permisos que hacen muy, muy difícil el avance de la inversión. Salía también una información por ahí en los diarios respecto de un proyecto que requiere algo así como 5.000 autorizaciones. Y eso tiene que ver con la proliferación de organismos que cada cual busca tener alguna injerencia en los temas medioambientales y hemos terminado en una especie de pesadilla que hace muy, muy difícil avanzar con los grandes proyectos de inversión. Eso lo comparto yo. Sí, Carlos Minami, Rodrigo Villa, y ya vamos a otro tema, pero acá hay una figura central que cuando asumió muchos empresarios o la élite empresarial respiró y dijo, wow, ya, el ministro de Hacienda es Mario Marcel. Cuando tenía muchas preguntas respecto al nuevo gobierno, la nueva generación, pero Mario Marcel daba garantías y un respeto
enorme en los distintos actores de la sociedad chilena, tanto en sectores de la centroizquierda como en sectores de la centroderecha, porque es un tipo serio, respetado a nivel mundial. O sea, probablemente Mario Marcel podría estar trabajando en Estados Unidos con mucho prestigio, ganando mucho más que quizás que como ministro. Él cuando miramos la economía y hacemos esta crítica respecto del rumbo del gobierno, ¿cómo ven ustedes la figura de Mario Marcel ahí? Porque Mario Marcel es finalmente el hombre que dirige las finanzas. Y de ahí Rodrigo, sí, pero... Yo creo que Mario Marcel es una excelente persona, creo que además es un técnico muy competente en su ámbito. Entonces, yo voy a decir una cosa que a lo mejor es bien políticamente incorrecta. Yo creo que él es un gran administrador de un mal modelo. ¿Cuál es el mal modelo? El mal modelo es uno que privilegia el corto plazo, que privilegia las cuestiones presupuestarias por sobre las perspectivas de desarrollo, que privilegia también una mirada más financiera que productiva. Y ese es un modelo heredado del tiempo de la dictadura. Es el modelo de gestión de crisis que con toda razón en esa época impuso Hernán Vigi. Es el modelo de los años 80 que desgraciadamente intentamos hacer algo al principio de la transición, pero posteriormente se fue profundizando y que en lo esencial se traduce lo siguiente: en el predominio del Ministerio de Hacienda en la conducción del conjunto de la economía. ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Hacienda? Por definición, es un ministerio de corto plazo. Es un ministerio de los equilibrios macro que son muy importantes, pero son insuficientes. Y la idea que yo creo que tiene que ver mucho con el estancamiento es esta idea de que resolviendo los equilibrios macro las cosas vienen automáticamente resueltas posteriormente, y eso no es cierto. Rodrigo Villa. Desde la dimensión política, yo creo que es malo siempre endiosar a cualquier autoridad de gobierno. Y no lo digo disculpen, no lo digo solo por el ministro Marcel, sino que creo que esto de pretender que la política sea la obra de un ministro dentro de un conjunto de ministros es un error. El ministro Marcel es parte de un gobierno que hay un presidente. Él podrá tener intenciones, pero finalmente los gobiernos se evalúan por sus resultados. Yo siempre fui crítico a esto de que viene como el Salvador, aplaudamos. Porque esto es un instrumento dentro de una orquesta. Pero siempre el ministro de Hacienda, desde llegar a la democracia, ha sido una figura central en sí, cualquier gobierno. Pero es parte de un todo, y ese todo es un gobierno, y de ese gobierno lo dirige un presidente. Entonces, yo creo que sería hoy día injusto, ¿no es cierto?, hacer un análisis, un juicio respecto a responsabilidades del ministro versus responsabilidades del gobierno. Voy a poner otro caso claro. La ministra Siches, cuando se equivoca y va a Termocuicui a la semana de haber llegado al gobierno, es responsabilidad de ella. ¿No es cierto? Hoy día, la ministra de Interior, las acciones, los aciertos y los errores, ¿son responsabilidad de ella o del gobierno del presidente Boric? ¿Qué es usted? Boric es un gobierno. Entonces, el problema es endiosar. Yo creo que el ministro Marcel está pagando los errores que ha cometido y también va a ser reconocido por las obras que está haciendo. Pero el todo, que es su gobierno, no funciona. Y tú me dices que actúa desde la perspectiva de la emergencia. Perfecto, entonces tendrá que haber otro, que sea el ministro de Hacienda, el Ministerio de Economía, tendrá que ser los ministerios sectoriales, obras públicas, que es un factor... Y tú lo sabes, el gobierno del presidente Lago, y el presidente Lago como ministro y después el presidente Lago como presidente, usó, en el buen sentido de la palabra, el Ministerio de Obras Públicas como un motor activador de la economía de nuestro país. Era otro mundo y otro Chile también, pero ¿no? ¿dónde está el ministerio hoy día? ¿Dónde está? ¿Quién es? Yo pregunto aquí en la radio. ¿Quién es? Poco, dices tú. No hace nada. Carlos Minami. No hace nada. No, yo creo que efectivamente luce poco. Ahora también hay que decir que la etapa fácil de las concesiones se fue agotando. Era más fácil. No podemos hacer una segunda Costanera Norte, no podemos hacer una segunda Panamericana, más allá que las cinco. ¿Te puedo interrumpir, Carlos? Carlos, ¿te puedo interrumpir ahí? Sí. Pero han pasado 20 años para pensar cómo hacerlo. Estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que nos hemos ido quedando. Yo reconozco y creo que uno de los problemas principales de este país tiene que ver con la falta de crecimiento, con el estancamiento. Con toda seguridad, si hubiera estado creciendo al 4, al 5, al 6%, no habría habido estallido el 2019. El estallido tiene mucho que ver con la ausencia de crecimiento, con la incapacidad del Estado de generar todos los recursos, de disponer de los recursos necesarios para enfrentar las urgencias sociales. Carlos Minami y Rodrigo Villa, otro de los temas no resueltos y probablemente no hay receta, pero hay distintas ideas, es qué hacemos con la migración. Es más, qué hacemos con la migración irregular. Lo formalizamos a todos, lo legalizamos a todos, tienen los mismos derechos que los chilenos, no porque hay efecto llamada. ¿Cuál es la conclusión de lo que ha hecho el gobierno, o el anuncio, o lo que está estudiando Rodrigo Villa de formalizar a 182.000 inmigrantes irregulares o regulares que ingresaron al país? Y te faltó usar la palabra acotado.
Acotado. Yo primera vez que escucho algo que tiene un número de 182.000 que sea acotado. En el contexto dicen que es acotado. No. Acotado en migraciones sería, por ejemplo, regularizar la reunificación familiar. Sería regularizar o darle prioridad al asilo, al refugio. Ya. Eso es acotado. 182.000 es una regularización masiva. Dicho eso, me parece de una improvisación brutal. Todas las veces que los países utilizan este instrumento, lo hacen, primero, no lo anuncian cuando lo están estudiando. Lo anuncian cuando está decidido, cuando hay una fórmula sabida, cuando se sabe, ¿no es cierto?, que hay un control del factor que generó la migración irregular. Se adelantaron. Por eso, espera un poquitito, el presidente, y a mí me tocó, Claudia, hacerlo el año 2018. El presidente a los 15 días o 10 días de haber asumido anunció la regularización de terminaron regularizando pero 100. es el argumento que entregaron. Déjeme, 30 momento, segundos. 110.000. Paralelo a eso, se dijo, todos los que ingresaron como turistas, ¿no es cierto?, y vencieron sus visas de turismo, se dio una fecha, 5 días después, tienen acceso a regularización. Paralelo a eso, se le exigió visa de turismo otorgada en Haití a todos los haitianos y se suspendieron los vuelos. Al mes siguiente no entró ni un vuelo y no entró ningún haitiano con visa de turismo. Entonces se limitó el stock, 110.000 personas, 98.000 eran por ingreso, por extensión, por término de visa de turismo. Hoy día, ¿cuál es la medida anunciada por el gobierno para el control efectivo de frontera? Ninguno. Si hoy día regulariza el gobierno bajo el mecanismo que quiera, acotado o no acotado, a los 182.000, va a tener mañana otros 182, porque la llave de paso primero hay que cerrarla. Y después de eso, otorgar una regularización de esta naturaleza. Creo que cometió una irresponsabilidad brutal el subsecretario del Interior. Hoy día, venía escuchando en otra radio, hablaba de que estamos pensando... ¿Cómo que veníamos escuchando otra radio? Pero venía escuchando otra radio, porque bien. nosotros tenemos solidaridad entre los subsecretarios del Interior, seguimos. También entre los periodistas. No se preocupe. Está tratando de arreglarla. Me voy a retirar. Es que yo sé, Ya termina la idea para que pido la disculpa, Claudia. soy la más celosa que hay, te digo. Claudia, esta vez reconozco el error. Otras veces la pelea a muerte. Me puse hasta colorado Ya, para lo que no ¿y están viendo. ¿Qué no te gustó de lo que escuchabas de...? Eso, que estamos estudiando, estamos viendo. Y por otro lado, la confusión, pero humillante para los migrantes. Humillante, lo que se produjo ayer y antes de ayer en el estadio. Es una vergüenza. El subsecretario fue ministro y jefe, por lo tanto, del registro civil. ¿Cómo no conversan? Ya. Hasta hace un mes atrás era el jefe de ellos. Carlos Minami. ¿Te fijas? No, yo creo que el episodio con los migrantes efectivamente es un bochorno. Es algo que lesiona la dignidad de las personas, muestra improvisación. Bueno, por algo también se ejerció una responsabilidad política y el encargado del registro civil. Región Metropolitana ya salió. Tuvo que dar Y un la paso al regularización. costado. Ahora, yo creo lo siguiente, Rodrigo, que hay que distinguir entre los extranjeros que llegan al país que delinquen, que son una minoría respecto de un conjunto de personas que ejercen un derecho universal, que es el derecho a la migración, que es el derecho que por lo demás ejercieron los padres o abuelos de probablemente todos los que estamos sentados aquí. Aquí somos todos hijos o nietos de migrantes que alguna vez entraron también en esa condición. Y desde ese punto de vista a mí me parece que es loable el objetivo de buscar regularizar a aquellas personas que corresponden regularizar. Las personas que tomaron la decisión de empadronarse, las personas que entregan sus antecedentes, las personas que tienen un arraigo familiar, que tienen un arraigo laboral. Yo creo que es importante regularizarla y no tenerla en una condición indefinida, por mucho que hayan entrado de manera irregular al país. Los actores económicos valoran y celebran esto porque finalmente su mano de obra en la agricultura está haciendo... 120.000 plazas de trabajo temporales se requieren para la cosecha agrícola. Entonces, son necesidades que hay que buscar compatibilizar. Pero yo estoy cierto de que nuestro país entró ya, o sea, superó hace bastante tiempo el umbral en donde los niveles de migración pueden asimilarse. Lo dijo el presidente Boric y el diputado Mirosevic también. Ya pasamos el límite de lo sano. Vamos cerca del 10% de población migrante, lo que es muchísimo. Eso ya no da con los sistemas de educación, no da con los sistemas de transporte, no da con el sistema
con los sistemas hospitalarios y nos da también con un umbral que quizás es más importante, que es el umbral social, el umbral a partir del cual la gente ya comienza a Rodrigo. ver la migración como un hecho esencialmente negativo. Rodrigo Villa. Mira, dos cosas. Nosotros un estudio del año pasado, en Libertad de Desarrollo, hicimos una presentación que indicaba que en ese momento, al año 22, existía un 8.3% de población migrante en Chile, promedio regional, Latinoamérica, 2.5 por país, promedio mundial, 3 puntos algo. Hoy día todas las estimaciones, como dice Carlos, ya van a llevar que este año terminemos con el 10%. Es decir, estamos 3 veces el promedio mundial. Eso, para que nos pongamos en la cabeza de la gente, es Egipto con la migración palestina y la migración siria. Oye, pero somos más que Colombia, que Venezuela con Colombia. Exacto. No te puedo creer. Exacto, si estamos a un nivel de donde todos los indicadores sociales, económicos y etcétera están siendo afectados. Es que Chile estamos es pasadísimos. totalmente cierto lo que dice Rodrigo. Ahora, habría que preguntarse por qué, y eso que es lo que muestra que Chile tiene una excepcionalidad respecto a América Latina, que hace que Por la gente supuesto, quiera venir a Chile. estabilidad y no que los chilenos se económica, quieran ir por otras partes. estabilidad, sí, está bien, Sí. pero eso tiene una implicancia directa en los bolsillos y la seguridad de nuestra gente, de nuestros connacionales. Segundo, yo tengo una diferencia con los empresarios, ¿ya? Los empresarios salieron aplaudiendo, agricultura Sí. y varios más. Ya. Sí. Se le olvida leer la ley migratoria recientemente aprobada. La ley establece la visa, ¿no es cierto?, para trabajadores temporales. Eso, les quiero ser franco, copy-paste de la ley canadiense, tema que yo insistí en su momento. En Canadá usted puede ir a hacer trabajo Por unos temporal. meses y después se va. Población mexicana va por 2 o 3 meses, vuelve a su país, si se porta bien, puede volver al año siguiente. Bien. Que tengo entendido que el año pasado en Bolivia pidieron 50.000 visas de ese tipo los bolivianos. Por lo cual, si se necesitan 130.000, Se pueden puede. pedirla. Bien. Y Rodrigo. es una migración ordenada y segura y vuelve. Y no hay problema porque no se arraigan acá. Ocho. Nuestro Gracias, problema Rodrigo. es el excesivo arraigo. 8:53 Gracias, de Carlos la Minami. mañana. Carlos Minami, Rodrigo Villa. Un gusto como siempre, como cada jueves. Nos vemos el próximo. Hasta... Sí, ¿no? Próximo. 26. Sí, Sí, el ¿no? 26. Ah, con regalo de Navidad, viejo Pascuero y toda la cosa. Ya, así acá los queremos. Yo voy a estar fuera de 26. Santiago, pero probablemente puedo hacer el Se próximo conecta. me conecto. Ya, Ya, buenísimo. yo estoy acá Chau, chau. entonces. Como Listo. siempre, al pie del cañón. Claro, no voy a ir a República Dominicana. Gracias. Vamos que a esté muy entregar bien.